En este video hablaré superficial y brevemente de la doble proyección de la fe de Abraham. Este video es como se dice en México, es de pilón. O sea que es extra y lo estoy haciendo por el hecho de que en el video pasado yo mencioné la expresión acerca de la fe de Abraham y no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de esto con la idea de proveer a los oyentes información importante de la Biblia para edificación y fortalecimiento de su fe en Jesús. Quiero recordar a los oyentes que esto no se trata de que usted esté de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo. Está bien no estar de acuerdo, aunque lo ideal sería que si no está de acuerdo, no sea por sentimentalismo religioso tradicional cristiano de su iglesia, que está defendiendo ideas preconcebidas, sino que usted no está de acuerdo, pero porque tiene Biblia que respalde para no estar de acuerdo. Tampoco recuerde que usted no tiene que entender hasta el más mínimo detalle de las profecías y las enseñanzas. Esté tranquilo, esté en paz en su corazón. Si no entiende algo, siga escuchando toda la presentación y siempre tendrá la oportunidad de volver a oír los videos usando esta misma plataforma. Aunque ya he sugerido yo que aquellos que quieran, les sugiero mejor bajarlos porque un día los van a quitar de YouTube. Pero por encima de todas esas cosas y doctrinas y de estar de acuerdo y no estar de acuerdo y todas esas cosas, por encima de eso lo más importante es nuestra relación personal con el Padre y con el Hijo. Agregando a eso, obedecer la voz del Padre cada vez que nos habla de una manera individual. Todos estos temas no son temas aislados y sin ninguna relación. Todo tiene que ver con el entendimiento de un panorama general que yo llamo paradigma de la inmortalidad, que es lo mismo que el plan del Altísimo, por así decirlo, en las Escrituras, para que los seres humanos, por medio de Yeshua, fluyan con su propósito para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Yeshua, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Yeshua el Mesías, en Jesús el Mesías, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, voy a compartir breve y superficialmente un repaso bíblico relacionado a la fe de Abraham. Hay muchísimos puntos y no voy a poder cumplirlo todo, pero lo que yo considero es más relevante. Esto tiene muchos aspectos y quizás voy a ir un poquito rápido con los pasajes que respaldan mis afirmaciones y no todo será cubierto aquí. Puede ser que se me escape algún aspecto, pero este es un tema muy amplio que requiere más estudio.
Si alguien quiere repasar, pues siempre puede volver a esta plataforma y volver a ver el video con su cuaderno de notas y su Biblia. Para comenzar, vamos a ver un par de versos en Romanos 4 para tomar cierta perspectiva en relación a la fe de Abraham y los cristianos o creyentes en Yeshua. En Romanos 4:11 leo: y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, estamos hablando de Abraham y la fe de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, sin circuncidarse, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Fíjese bien, qué expresión más bonita esa. Dice que Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Es el padre suyo y mío, hermano. Allí mismo en Romanos 4:16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y ahora va a definir su descendencia, la descendencia de Abraham. Y dice: no solamente para la que es de la ley, la descendencia de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Así que aquí vemos en el primer verso, el 11, que Él es el Padre de todos los creyentes no circuncidados. Estamos incluidos en esa familia de la fe. Pero también en el verso 16 vemos de que juntamente con la descendencia que Abraham tiene según la ley, aquellos observadores de la Torah, aquellos que son judíos, que son israelitas, dice que también la descendencia es la de la fe de Abraham y le llama otra vez el Padre de todos nosotros. Ahora, en este verso 16 podemos ver la definición de la descendencia de Abraham en dos partes, como estoy diciendo. Una es la descendencia de la ley y otra la descendencia que es de la fe de Abraham. Es a veces un poquito difícil de explicar porque esto tiene tantas cosas y además, pues yo no soy un teólogo, soy un hermano que ama a Jesús y que estudia la Biblia en su casa. Así que yo hago lo que puedo y comparto de gracia lo que recibí de gracia. Ahora, la promesa hecha a Abraham tiene una doble proyección. Por un lado, la promesa habla de una nación física, fíjese bien, en un área geográfica específica. La promesa habla de una nación física, que es Israel, en un área geográfica específica. Pero por otro lado, la promesa incluye una nación espiritual que está formada por muchas naciones repartidas por todo el planeta. Pero estos dos son un solo pueblo espiritual, por así decirlo, que han sido unidos por Jesús el Mesías, por Yeshua el Mesías. No voy a entrar en eso ahorita porque eso es algo muy conocido. Usted puede leer acerca de eso en Efesios capítulo 2. Pero una característica o un énfasis o una proyección de la fe de Abraham es que él busca lo espiritual primero. Permítame explicar. Como veremos y dijimos ya, existen promesas físicas para la nación de Israel que se cumplirán en la región geográfica del Medio Oriente. Promesas físicas que se cumplirán allí. Y no es que sea una promesa aparte a las naciones, sino que la misma promesa que le fue hecha a Abraham con respecto a esta nación física de Israel,
pero incluye bendiciones de la promesa de Abraham para todas las demás naciones. Ahí estamos nosotros. Uno de los aspectos más importantes en relación a la fe de Abraham es el hecho de que aunque encontramos repetidamente que el Padre Eterno le está enfatizando a Abraham que le dará toda la tierra de Canaán como herencia, pareciera como que el padre Abraham está más interesado en un aspecto espiritual de la promesa, más que en una herencia física en el Medio Oriente. Y vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 9 al 16. Mire lo que dice, Hebreos 11, del 9 al 16. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, hablando de Abraham, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, anduvieron de aquí para allá por la tierra prometida, como en tierra ajena, dice. Verso 10, pero mire lo que dice el verso 10. Porque, hablando de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? Vamos a ver más adelantito, está hablando de la Nueva Jerusalén, pero el énfasis va a ser que Abraham no estaba interesado, si se puede decir así, espero no darme mal a entender, pero Abraham estaba más interesado, mejor dicho, en la Jerusalén y la manifestación de la Jerusalén espiritual, de la Nueva Jerusalén, más que en la Jerusalén hecha de piedra allí en el Medio Oriente, en Israel. Sigo leyendo el verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, fíjese bien lo que va a decir aquí, hermano, murieron sin haber recibido lo prometido, se murieron creyendo, pero sin haberlo recibido, sino mirándolo de lejos, dice el verso 13, y creyéndolo, y saludándole así como con la mano, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, de Harán, donde salieron ellos, donde estaba su familia, si ellos hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, dice. Pero no, dice en el verso 16, pero anhelaban una mejor ¿qué? Patria es el contexto. Anhelaban una patria mejor. Escuche bien, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y escuche esta última frase, porque les ha preparado una ciudad. Mire qué lindo, hermano. Así que enfatizo, el verso 10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el verso 16 dice, incluyendo ahora a Sara, pero anhelaban una mejor, hablando de una patria, esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire usted. Pero, ¿qué ciudad? ¿Qué ciudad es esa que les ha preparado? Veamos el contexto en Hebreos capítulo 12
y en el verso 18 al 23. Vamos a leer. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22. Entonces, todo eso que dijo antes es porque no se han acercado a ese otro monte, que es el monte Sinaí. Verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mire por dónde va la cosa. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Un momentito. Note bien que este versículo está uniendo el concepto del monte de Dios, el monte de Sión. Lo está uniendo, en otras palabras está diciendo que es lo mismo que la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. El monte de Sión es lo mismo que la ciudad del Dios vivo y la Jerusalén celestial, dice. Voy a volver a leer el verso 22 y agregar el 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Gente, humanos que han sido perfeccionados, estarán ¿en dónde? En el monte de Sión, estarán en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial, son parte de esa ciudad. Así que vemos que no es la Jerusalén terrenal. Abraham no estaba interesado, si se puede decir así, tanto en la Jerusalén terrenal como en la celestial, la cual es Sión. Uy, hermanos, si alguien se tomara el tiempo para venir desde el Antiguo Testamento, pasando lo que la Biblia dice y leyendo con cuidado los versos que hablan en cuanto a Sión, y sigue desde el Antiguo Testamento pasando hasta el Nuevo Testamento donde habla de Sión, hermano, encontraría joyas eternas de sabiduría y de entendimiento que van más allá de los conceptos limitados que nosotros tenemos de la Nueva Jerusalén y lo que eso realmente implica. Pero nosotros pues siempre tendemos a estar pensando carnalmente. Y lo único que vemos es una ciudad celestial, pero la ciudad celestial que vemos estamos basados en un modelo terrenal, mental, de lo que conocemos, es una ciudad. Pero las escrituras van más allá, hermano. La ciudad de Sión sí es una ciudad, pero es una ciudad en otra dimensión, no es lo mismo terrenal, está en otra dimensión, es otra cosa, hermano. Es una ciudad en otra dimensión. Esa ciudad, a la vez que es una ciudad, escuche bien, y ahorita se lo voy a probar, es gente también. Ellos llegaron a ser la ciudad, ellos llegarán a ser la morada. Mire, vamos a ver unos versos en un ratito. Es gente. Las ciudades también
Sí es ciudad, pero también es gente. Esas son cosas de otra dimensión que nosotros no logramos entender, hermano. Y esta gente ha venido a ser una morada en sí mismos. Esta gente ha sido transformada y han venido a ser una habitación del Señor, de la presencia del Padre y del Hijo, como veremos en un momento. Estas personas, escuche bien, hermano, ya no necesitarán un mandamiento escrito en piedra, ni un día en un calendario para observar Sukkot en el tiempo señalado. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. ¿Por qué? Porque ellos mismos han venido a ser un tabernáculo, una tienda donde mora la presencia del Padre y del Hijo, como veremos en un momento. Digo lo siguiente con respeto, pero para darme a entender, ellos llegarán a ser un Sukkot con patas en sí mismos, por así decirlo. Y eso lo vamos a ver en Juan 14, 23. Mire lo que dice, hermano. Ya lo he hablado esto antes, pero es lindo esto. El que me ama, está hablando Jesús, mi palabra guardará. Ahora, hermano, nosotros tenemos tantas barreras en nuestras mentes para entender las cosas a veces, hermano. Cuando en la Biblia dice mi palabra, inmediatamente los evangélicos y pentecostales piensan en la Biblia. Y los que están regresando a las raíces hebreas piensan en la Torá. Se van directo al escrito de inmediato porque están programados a pensar que la palabra de Dios es lo escrito, hermano. La palabra de Dios no es lo escrito, la palabra de Dios es la palabra viva. Y ahorita le voy a dar un verso que lo demuestra. Y no puedo meterme mucho en eso. Si usted quiere seguir pensando lo que usted piensa, está bien, hermano. Yo estoy tratando de compartir lo que yo he encontrado. Vuelvo a empezar acerca de Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Ya hablamos antes que su palabra no es la Biblia, no es la Torá, no es pergamino, no es rollos escritos, eso no es su palabra, no es mandamientos escritos en piedra, sino la voz del Padre que llega a creyentes obedientes que obedecen su voz. Por eso vemos y ya estudiamos que Jesús, hablando con expertos en la Torá, que la habían memorizado desde niños, hermano. Pero Jesús les dice categóricamente en Juan 5, del 37 al 40, mire lo que dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Oiga lo que le dice a observantes de la Torá que la tenían memorizada desde niños. Nunca habéis oído su voz. Oiga eso, hermano. Conocían tanto la Torá, la Biblia, el Pentateuco, el Tanaj, el Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle. Lo conocían bien. Eran expertos en eso, pero Jesús les dice, nunca habéis oído su voz. Eso demuestra que la palabra no es la letra, sino que es una emanación viva de la voz del Padre al corazón del creyente. Sigo leyendo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y mire lo que sigue diciendo. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Ellos tenían versículos memorizados. Hay muchos cristianos que tienen versículos memorizados en su mente, pero eso no lo hace que sea la palabra de Dios, hermano. Dice aquí a estos hermanos, no, en realidad esta era gente que lo estaba rechazando, no eran hermanos. Pero él les está diciendo que ustedes, dice, ni tienen su palabra, la palabra del Padre no mora en ustedes, no importa que conozcan la Torah, no tienen la palabra morando en vosotros. Y luego explica por qué. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En otras palabras les está diciendo, ustedes que tanto leen la Torah y que tanto leen la Biblia, escudriñen bien y se van a dar cuenta de que la vida eterna, ustedes piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero en ellas no van a encontrar la vida eterna, sino que ellas, dice, lo que hace es que dan testimonio de mí. Pero el problema que ustedes tienen es que no quieren venir a mí para que tengan vida, dice. Así que su palabra no es la letra escrita, hermano, sino la palabra viva que sale de la boca del Altísimo, guiando al creyente en una relación personal diaria. Pero si alguien quiere seguir creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, o que la Torah es la palabra de Dios por sí misma, está bien, hermano, no hay ningún problema, aunque Pablo dice que la letra en sí misma, la letra así escrita en papiro o en piedra o con tinta en la Biblia, en sí misma está muerta. Sin la vida del Espíritu, si el Espíritu no le da vida a eso, hermano, es pura letra muerta. Eso dice Pablo, que el ministerio que él buscaba era del Espíritu, no de la letra muerta, en 2 Corintios. Hasta el diablo sabe la letra muerta, hermano. En Mateo 4, el diablo salió recitándole salmos y Deuteronomio al Señor Jesucristo para tentarlo. ¿Me va a decir usted que el diablo tiene la palabra de Dios memorizada? Ay, hermano, que el Señor abra nuestros ojos. Ya voy a dejar esto aquí, pero lo que quiero enfatizar es el versículo que estamos leyendo de Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. El que ama al Señor es obediente. Cuando Él le habla, va y hace lo que el Padre le dice. Y dice más Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Juan 14, 23. Y vendremos a Él. Fíjese, hermano. ¿Quién va a venir? El Padre y el Hijo. ¿Y qué van a hacer cuando vengan? Y haremos morada con Él. Un Sukkot viviente. Un Sukkot vivo y eterno en una persona que ahora es inmortal. Un Sukkot eterno que no necesita de una fecha, de un calendario, de una observación con ramitas el resto de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él ha venido a ser una casa viva, una casa no edificada de manos, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Han venido a ser ellos mismos el Sukkot vivo eterno de la presencia del Padre y del Hijo. ¿Quiénes vendrán? El Padre y el Hijo. ¿Y qué van a hacer con la persona a la que vengan? Van a hacerlo morada, un lugar para vivir, una habitación celestial, porque la misma presencia manifiesta del Padre y del Hijo estarán moviéndose en esa persona. Leo otra vez Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Acuérdense, Jesús dijo en Lucas 20:36 que aquellos que participen de la primera resurrección serán como ángeles. De eso está hablando aquí. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Para aquellos que tengan entendimiento, oiga lo que sigue, aquí hay sabiduría, hermano. En Abdías 21, ¿quiénes cree usted que serán los salvadores que subirán al monte de Sión para juzgar a Esaú y para lograr que el reino sea de Yohei Bahei otra vez?
de Yahweh, el creador de los cielos y la tierra. ¿Quiénes van a ser esos salvadores de Sión? Aquellos que reciban la presencia del Padre y del Hijo y que vengan a ser moradas. Morada del Padre y del Hijo en una manera manifiesta. No como nosotros ahorita que somos templo porque tenemos el sello. Pero no estoy hablando de eso, la Biblia no está hablando de eso. Está hablando de una presencia del Padre y del Hijo manifestada. Ese es otro nivel. Así que, hablando en cuanto a la fe de Abraham, la fe de Abraham buscaba no un territorio geográfico en el Medio Oriente, lo cual sí se va a cumplir, porque sí hay promesa para el territorio geográfico y bendición a una nación física en el Medio Oriente. Pero él buscaba algo más allá. Él buscaba un llamamiento en otra dimensión. La Jerusalén celestial. Buscaba lo celestial, no lo terrenal. Buscaba una ciudad celestial, no una ciudad hecha de manos y de piedra en la tierra, en el Medio Oriente. Él buscaba una ciudad no hecha cuyo arquitecto es Dios, dice, leímos. Mire bien lo que el apóstol Pablo decía con respecto a todos estos conceptos que yo estoy tratando de compartirle. Aquí nos va a hablar él acerca de la ley, nos va a hablar acerca de la fe de Abraham, nos va a hablar acerca de la Jerusalén. Mira lo que dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está consciente que el creyente debe caminar hacia lo espiritual hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso he estado yo diciendo todos estos videos desde que comencé. La imagen del Señor en nosotros, ser como Jesús, ser como Yeshua, que Él sea formado en nosotros hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, está como quejándose porque tiene problemas con los hermanos de Gálatas, que ellos están queriendo volver a la ley y están queriendo volver a aplicar cosas, quieren hacer una mezcla de los propósitos divinos y celestiales del Altísimo con el cumplimiento físico de la ley. Y por eso él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, me están causando dolor porque no entienden el mensaje, se quedan en lo físico, se quedan en lo natural y no proceden y avanzan a lo espiritual. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, el Mesías formado en vosotros. Verso 20, Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Ustedes me dejan con la boca abierta. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Verso 22. Porque está escrito que Abraham, aquí va con el ejemplo de la fe de Abraham. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, verso 23, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24, lo cual es una alegoría, es un ejemplo físico de algo espiritual, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, como leímos en Hebreo, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, donde vino la ley, y corresponde a la Jerusalén actual. Oiga cómo le llama, la Jerusalén actual, la ciudad hecha de piedras en el Medio Oriente. La Jerusalén actual. Pues esta, o sea, la Jerusalén actual
junto con sus hijos, está en esclavitud. Escuche eso, hermano. Yeshua, llamo tu nombre para que abras los ojos de los oyentes y que podamos comprender por el espíritu de sabiduría y de revelación, podamos comprender las escrituras en nuestro corazón y fluir con el propósito del Padre eterno. Vuelvo a leer el verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí, de ahí vino la ley en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén física en una región geográfica del Medio Oriente. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, libre de la ley. Por eso dije que una persona, por ejemplo, en Sukkot, es cierto, si alguien tiene la guía de Dios para hacerlo, está bien, pero no puede quedarse allí. Hay algo más profundo detrás del corazón del Señor y en el mensaje de las Escrituras para avanzar y llegar a ser nosotros mismos la habitación de la presencia del Padre y del Hijo, como hablamos en Juan 14:23, como ya vimos, convertirnos en morada, un Sukkot que camina, un Sukkot vivo, y que ahora cuando seamos inmortales seremos un Sukkot para siempre. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Ahí va otra vez, ya hablamos de esto. Apocalipsis capítulo 12 habla de la mujer que está a punto de dar a luz un hijo, pero ese hijo es una compañía. Son muchos, muchos, muchos hijos con la imagen y la semejanza de Jesús, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y mire, dice el verso 28, así que, hermanos en Cristo, hermanos en Yeshua, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. No somos hijos de la ley, no somos hijos de Sinaí, somos hijos de la promesa, de la fe de Abraham, para la Jerusalén celestial, no la de la tierra, no la Jerusalén actual, como vimos en el verso 24. Así que la fe de Abraham se proyecta a lo espiritual y no se limita a quedarse en lo natural o lo terrenal. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta si decimos que nosotros seguimos también con la fe de Abraham. Hay muchísimo que decir acerca de la expresión bíblica Sión y los aspectos contenidos, pero creo que ya me di a entender. Si la fe de Abraham esperaba y buscaba y anhelaba una ciudad espiritual, eso es lo que nosotros deberíamos también estar buscando y no estar limitados a una ciudad de piedra en el Medio Oriente. Otro aspecto que quiero mencionar y que está aquí en el mismo libro de Hebreos es acerca del reposo de Dios. Quiero mencionar algo acerca de eso. Creo que es importante, ya que estamos hablando acerca de esto y de Israel. En cuanto al libro a los Hebreos, hay una pregunta que surge basados en Hebreos 4 del 8 al 11, el cual leo de la siguiente manera. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ya sabe usted, está hablando del pueblo de Israel, no hablaría después de otro día, cuando entraron a la tierra de Canaán. Si Josué les estuviera dando el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, verso 9, Hebreos 4:9, queda un reposo
para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Note bien, hermano, y digo esto con temor y con respeto. No me malentienda, pero es una manera para que meditemos en los propósitos más sublimes del Altísimo, el Dios de Israel, Elohim Israel. Hasta este punto, hasta aquí donde estamos, y con los miles de años transcurridos en observaciones físicas de la Torá, y fechas y calendarios y todas esas cosas, y habiendo entrado ya en la tierra de Canaán, porque ya físicamente ya están en la localidad geográfica que había sido prometida, ya lograron el reposo, hermano. Con eso ya entraron. El verso que acabamos de leer dice que no. Hermano, yo no sé usted, pero yo no me conformo con lo que tenemos. Yo quiero entrar en el reposo de Dios. Pero, ¿y cómo se hace eso? Hermano, aquí nos está diciendo en este pasaje. Verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Acuérdese, nosotros estamos pensando físicamente, probablemente en Israel, en un lugar geográfico. La Biblia está orientada principalmente a los propósitos más altos y sublimes celestiales de Dios. Verso 10 dice, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Voy a mencionar esto brevemente, después voy a hacer un video más completo, pero fíjese bien, hermano, lo voy a volver a leer, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras. Si usted estudia el contexto desde el capítulo 3 y al comienzo de este 4, justo antes, en el último versículo, porque empezamos a leer desde el 8, ¿qué dice el 7, el contexto? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué está diciendo eso? Es el contexto de que el que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras. Escúcheme bien. El contexto, si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en la relación personal del creyente con Dios, por eso yo enfatizo mucho que aparte de decir que tenemos una relación personal con el Padre, aparte de decir que tenemos una relación personal con el Hijo, nosotros debemos cultivar en nuestros corazones el anhelo para escuchar la voz del Padre. Tenemos que aprender a oír la voz del Padre, que es lo mismo que la voz o la guía del Espíritu, es lo mismo. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Padre. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y qué tiene que ver eso con el reposo? Escuche bien, hermano. Esto podría cambiar su vida. Si usted cultiva el oír la voz del Señor y aprende a oír la voz del Señor, poco a poco, no, eso no se hace de la noche a la mañana, hermano. Eso toma años de práctica. Pero si usted lo hace y empieza a saber cuándo Dios le está pidiendo que vaya y haga algo, cada vez que usted recibe la palabra del Señor a su corazón, la voz del Padre viene para pedirle que usted vaya y haga algo. Vamos a suponer que el Señor le puso en su corazón ir a visitar a alguien que está caído, por decir algo, solo por decir algo. Si el Señor le pidió a usted ir a visitar a alguien,
Cuando usted viene, agarra su Biblia, se viste, se alista y se va. Usted no está haciendo su obra, hermano. Usted está descansando de sus obras. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la obra del Señor, lo que Él le pidió que usted hiciera. Usted no está haciendo algo que usted se inventó, algo que usted quiso hacer por sí mismo, un motivo carnal, fuera de necesidad o de cualquier... No, usted va porque Dios le pidió que fuera. Entonces, en el tiempo que usted está usando de su vida para ir y hacer lo que la voz del Espíritu le dijo, usted está en reposo. ¿Por qué? Porque usted está descansando de sus obras. No está haciendo su obra, está haciendo la obra del Padre. Eso lo mete en el reposo. La obediencia nos mete en el reposo. La obediencia a la voz del Espíritu, a la voz del Padre, cuando viene y vamos y hacemos lo que Él dice, nos mete en el Espíritu. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Él nos habla, nosotros vamos y hacemos lo que Él dice. Cada vez que usted obedece esa voz del Padre cuando viene, usted está entrando al reposo, hermano. Yo puse este ejemplo y lo voy a volver a poner otras veces en otros videos porque me parece que es muy apropiado para entender lo que es la voz del Señor, hermano. Y dije que vamos a suponer que hay un hermano que es muy trabajador, tiene su negocito y ahí está el hermano trabajando duro, sacando adelante su negocio, pero también es un hermano en la fe y también está en la congregación y es muy activo y colabora en todo lo que se necesite en la iglesia. Un hermano muy activo, pero ha descuidado a su hijo de 7 años, vamos a suponer. Ha descuidado a su niño y entonces el martes en la semana la voz del Padre viene a su corazón y le habla. El Padre le dice: hijo mío, quiero que agarres una pelota de fútbol, soccer. Agarres a tu niño de 7 años que anhela estar contigo y que este sábado que viene te vayas al parque a jugar con él. Fútbol toda la mañana. Y entonces el hermano pues ya tiene eso en su corazón, una palabra que vino del Padre. Es lo que el Padre quiere que haga y él pues quiere complacer al Padre y quiere fomentar su relación con su hijo, con su niño de 7 años. El jueves en la noche recibe una llamada de los hermanos de la iglesia, de la congregación. Hermano, que aquí estamos todos alborotados porque hemos sentido que debemos reunirnos en la iglesia el sábado para ayunar y para clamar y para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a interceder con todo. Así que estamos llamando a todos para reunirnos el sábado en la mañana y ayunar y orar y buscar el rostro del Señor. ¿Qué va a hacer este hermano? ¿Qué va a hacer? Tiene 2 posibles opciones. Una, agarrar la pelota e irse con su niño al parque. 2, irse a la congregación, a la iglesia, como decimos, en ayuno y oración y allá unirse a los hermanos para clamar. Yo le quiero decir algo, hermano, y le va a sonar raro. La voz de Dios vino el martes para que él tomara a su niño y la pelota y se fuera a jugar. Si ese hermano se va a la iglesia el sábado, es pecado para él. Porque la voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la Escritura, y aquí en este contexto lo dice 3 veces antes. Si usted busca ahí, lo va a encontrar en el capítulo 3 2 veces y aquí en el que acabamos de leer, el verso 7, una vez. 3 veces dice ahí, no endurezcáis vuestros corazones. Si oís la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones. Si ese hermano se va a la iglesia, no importa cuánto cante,
no importa cuánto ore, no importa cuánto aguante hambre, cuánto ayune, cuánto impresione a los hermanos y levante sus manos y se tire al piso para clamar, Dios estará disgustado con él. Él ha pecado. ¿Por qué? Porque la voz del Señor vino y le dijo que hiciera algo y él está haciendo otra cosa. Ese hermano, sin saberlo, se está poniendo bajo sentencia de la Torá, porque está escrito que todo aquel que viola el día de reposo, aquel que viola el reposo de Dios, debe ser cortado del pueblo. Y solo la sangre de Yeshua lo cubre para que eso no le pase físicamente, hermano. Pero nosotros debemos comprender que la Torá está siendo implementada en los corazones y que cuando el Espíritu escribe en su corazón algo que usted debe hacer por instrucción del Padre, usted no puede violar eso que fue escrito en su corazón y usted debe ir y hacer justo lo que le pidió el Señor. Ya me puedo imaginar a los hermanos de la iglesia, no importa que hablen, porque ellos nomás se den cuenta que este hermano, en vez de ir a ayunar y orar a la iglesia, se fue al parque, lo van a empezar a criticar. Van a echar a perder todo el ayuno porque van a juzgarlo de carnal y van a juzgar mal al hermano y lo van a acusar. Pero delante de los ojos del Señor, ese hermano que se fue al parque es más santo porque él está obedeciendo la voz que el Padre le envió para que él fuera al parque con su hijo y la pelota de fútbol. Y nosotros debemos comprender ese nivel de santidad. ¿Se acuerda usted cuando la murmuración y los hijos de Israel en el desierto estaban alborotados y murmurando y enojados contra Moisés? Y viene el Padre y ya le había dicho a él que para que saliera agua de la roca, que golpeara la roca, que le hablara, no que la golpeara, que le hablara a la roca. Y viene Moisés y se va a orar y el Señor le dice, ahí está en la Biblia, hermano, ¿por qué oras a mí? Ve y háblale a la roca como te dije, no me estés orando. Ya te dije lo que tienes que hacer. Y de la misma manera, hermano, 7 veces en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, 7 veces dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la voz del Padre por el Espíritu llegando a los creyentes. Esos van a ser los vencedores, los que aprenden a obedecer. No son los religiosos falsos que andan de culto en culto sin ningún propósito, criticando a los demás y con unas actitudes que se creen más espirituales que los demás. Hermano, no es eso. Son aquellos que aprenden a oír la voz del Padre y van y hacen lo que Él dice. Vemos eso desde Abraham, hermano. Él le dijo a Abraham desde el comienzo, salte de tu casa y de tu parentela y de tu tierra a un lugar que Abraham no sabía. Y vino Abraham y agarró sus cosas y dijo, vámonos de aquí. El Señor dijo, vámonos, no me dijo para dónde, así que démosle y Él en el camino me va a decir por dónde. Y así fue. Él salió en obediencia sin saber a dónde iba, hermano. Y así, esa obediencia de la fe de Abraham es lo mismo que nosotros debemos cultivar. Hay muchísimos otros más aspectos acerca de esto, hermano, que en realidad tengo que dejarlo aquí. Pero lo que sí le estoy diciendo es que para entrar en el reposo de Dios necesitamos aprender a oír su voz. Hermano, el que aprende a oír la voz del Señor va a ir creciendo en su fe y creciendo en obediencia. Llegará el punto, escúcheme bien y espero que no me malentienda, pero cuando una persona aprende a entrar al reposo de Dios oyendo la voz del Padre y obedeciendo esa voz, esa persona está descansando de sus obras como Dios descansó de las suyas después de la creación. ¿Qué quiere decir eso?
que esa persona que va creciendo, el nuevo pacto es que el Espíritu está tomando los mandamientos escritos en piedra de la Torá y los está escribiendo en corazones de carne. Estudie bien y verá que ese es el nuevo pacto. Entonces, en donde dice de que nosotros debemos observar el sábado, cuando un creyente verdadero aprende a oír la voz del Padre y el Padre lo guía, esa persona no necesita un día de la semana para reposar, no necesita un Shabbat. Él vive en una vida sabática. ¿Por qué? Porque cada vez que hable el Padre, sea lunes o miércoles o cualquier día, este hermano va a oír la voz y va a seguir. No necesita un calendario, no necesita un día. Lo que va a ir necesitando y aprendiendo es a oír la voz del Padre. He oído personas que despreciativamente hablan en contra de los cristianos y dice, ¿y por qué los cristianos no guardan el sábado? Si supiera este hermano que quedan 7,000 de aquellos que no han doblado sus rodillas, gente que ha entendido que es más que un calendario físico, más que la Jerusalén actual, más que los mandamientos escritos en piedra. Nosotros estamos recibiendo las escrituras de la Torá en nuestros corazones. Vivimos una vida sabática en obediencia a la voz del Padre y en cierto sentido, si se puede decir así, estamos observando el sábado de una manera más acertada y conforme a los propósitos eternos y celestiales, no terrenales, de la observancia del reposo del Altísimo, porque cada vez que obedecemos a la voz del Padre, cuando Él nos habla y vamos y hacemos lo que Él dice, nosotros estamos entrando al reposo, estamos viviendo un continuo sábado. No necesitamos un calendario, no necesitamos una cosecha que nos dé señal que muchas veces falla, no necesitamos un calendario lunar que también a veces falla, sino que tenemos un continuo sábado porque somos obedientes a la voz del Padre en nuestros corazones. Además, está escrito en la Biblia y lo mencioné en el video pasado, y dice ahí que entre tanto que somos niños necesitamos una niñera, un ayo, que es la ley, pero cuando ya estamos creciendo, la ley es escrita en nuestros corazones, entonces ya vamos poco a poco no necesitando la Torah escrita en piedra. ¿Por qué? Porque el Espíritu la escribió en nuestro corazón. Una persona que aprende obediencia a la voz del Padre está entrando al reposo. Vive una vida sabática. No necesita andar preocupado por un sábado, por una festividad física, porque él entró ya en un reposo espiritual. Por eso dice ahí que todavía queda un reposo al que el pueblo de Dios no ha entrado. Y aquí le estoy anunciando cómo usted puede entrar en este reposo. Estaré hablando acerca de esto en videos posteriores porque tiene que ver con cómo deshacernos del pecado en nuestras vidas más adelantito. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón y en su mente, desde ahora y para siempre. Amén.